Welcome. Today we're going to talk about the present perfect. When do we use the present perfect? El presente perfecto lo vamos a utilizar cuando queremos hablar de cosas que ya hemos hecho, cosas que ya hemos vivido o experiencias que tengamos. Por ejemplo, si tú quieres platicar que ya fuiste a un lugar o que ya visitaste algo, que ya probaste algo, que ya has vivido alguna situación, entonces puedes utilizar el presente perfecto. ¿Cuál es la diferencia del presente perfecto y el pasado? Bueno, que el pasado habla de una actividad que sucedió y terminó. Por ejemplo, me caí y ya, ¿no? Pero cuando hablamos acerca del presente perfecto, hablamos de una acción que empezó en el pasado, pero que puede continuar hasta este momento. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Yo he enseñado inglés por algunos años. Yo he estudiado inglés por algunos meses. Yo he viajado a Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos estas actividades que ya se realizaron y no es realmente importante decir cuándo se llevaron a cabo, sino que ya se llevaron a cabo. Y otra cosa muy importante que debemos de saber son los verbos en pasado participio. Cuando hablábamos del pasado simple, utilizábamos el verbo en pasado y decían I studied, I went to the beach, I ate with my family. Y ahora en el presente perfecto, we're going to talk about things that started in the past and we want to express them as an experience. For example, he viajado, I have traveled, I have seen, I have eaten, he comido, ¿no? Entonces ya el verbo no es comí, sino he comido. Si se fijan, tenemos esos dos, I have eaten. Se utiliza el auxiliar have para expresar yo he, tú has, nosotros hemos vivido en La Paz por X determinado tiempo. I have lived in La Paz. You have lived in La Paz. We have lived in La Paz. So how exactly do we construct it? ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, la forma es que vamos a escribir the simple present of have, la forma del presente simple del have, pero no es have para todos los pronombres, sino por ejemplo, si tenemos pronombres como I, you, we y they, vamos a decir I have. Pero si es he, she o it, va a ser has. I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has, right? Y después de eso, hasta ahí nada más hemos dicho yo, he, tú, has, nosotros hemos. Ahora lo que quiero decir es yo he viajado o yo he hecho algo, ¿no? Entonces ahí el verbo no va a ser en pasado, va a ser en pasado participio. Lo bueno es que los verbos regulares en pasado son igualitos en participio. O sea que si ya se aprendieron, por ejemplo, worked, studied, played, estos verbos que son regulares y terminan en ed son iguales en pasado participio. Entonces, por ejemplo, yo podía decir aquí, I have studied, I have worked. Igual con el verbo en pasado porque es igual al pasado participio. Pero si nos fijamos acá arriba, dice que tenemos que utilizar la forma del have en presente, que es have o has, dependiendo del pronombre, y después el pasado participio. Luego tenemos verbos que son irregulares, como tell, de decir. Y si yo quiero decir yo he dicho, I have told, yo le he dicho, I have told him. I have, si yo por ejemplo, si yo quiero decir swim, nadar, swim, si yo digo yo nadé, diría I swam. Pero si yo digo yo he nadado, entonces puedo decir
I have swum con el verbo en pasado participio. ¿Ok? Let's see. Vamos a ver. Entonces, en forma afirmativa se construye I have done. Yo he hecho. You have done. Tú has hecho. Por ejemplo, you have done many things. Tú has hecho muchas cosas. She, he o it, por ejemplo, estos he, she o it van a ir con el has. Y vamos a decir, he has done many things. We have done many things. You have done many things, or they have done many things, right? Con el verbo do en pasado participio. Si yo quiero negar y decir, no, yo no he viajado a Japón, entonces yo diría, I haven't traveled. El verbo travel en pasado participio. I haven't traveled to Japan. No he hecho mi tarea. I haven't done my homework. You haven't done your homework. He hasn't done that. She hasn't done her homework. We haven't done that. You haven't done your homework. They haven't done it. Aquí vemos entonces have más N''T para que sea negativo. Ahora, para hacer preguntas, si yo te quiero decir, oye, ¿ya has hecho esta actividad? Por ejemplo, ¿ya has hecho tu tarea? No, sí. What is the answer? Ahora en pregunta. Para interrogaciones voy a decir, have I done a good job? ¿He hecho un buen trabajo? Have you done your homework? ¿Has hecho tu tarea? Has she done that? Have we done that? Es interrogación. Ok, la manera en la que se utiliza it is used. ¿Cuándo vamos a utilizar el presente perfecto? El presente perfecto lo vamos a utilizar para cosas que pasaron, que ya sucedieron y que no es tan importante saber cuándo empezó, pero sabemos que empezó en algún momento en el pasado y que continúan muchas veces hasta este momento. Por ejemplo, podemos decir, Jane has broken a window. Jane ha roto una ventana. It's in the past. O sea que la ventana está rota todavía, ¿no? My father has arrived from France. Mi padre ha llegado o ha arribado. Mi padre ha arribado de Francia. ¿Qué quiere decir? Que él está aquí en este momento. Si nos fijamos, está aquí Jane has con el verbo tener en presente. Y es has porque Jane es tercera persona singular. Y después el verbo broken en pasado participio, que es romper, roto. Broken, rompió, ha roto. Si queremos decir nada más, the window, I broke the window, ¿verdad? En pasado simple, pero aquí está en pasado participio. Jane has broken the window. Jane ha roto la ventana. Yes. Entonces tenemos que empezar a realmente aprendernos los verbos, no nada más en pasado, sino también en pasado participio. Okay, so we have now. También es algo importante que sepamos que se utiliza for, since y how long para hablar acerca de acciones que empezaron en el pasado y que continúan hasta el presente. Por ejemplo, for quiere decir por.
Y aquí usualmente utilizamos cantidades de tiempo, por ejemplo, por 4, 5, 6, 7 años, días, meses. I have worked in England for 3 years. Yo he trabajado en Inglaterra por 3 años. Es un periodo de tiempo. Si quiero decir un periodo de tiempo por 3 años, por ejemplo, ahí entonces voy a utilizar el for y les digo, casi siempre vamos a darnos cuenta que con el for va a ir un número después del for. For 3 days, for 2 days, for 5 days, for 6 days, for 8 days, 8 months, 8 years, whatever it is, but usually we have a number. For 3 years, for 3 years, right? And if we want to mention, ahora si queremos mencionar cuándo sucedió, cuándo empezó la acción, entonces vamos a decir since. Esta palabra que está después de England, since, desde, since. Entonces diría, I have worked in England, yo he trabajado en Inglaterra desde 1997. I have worked in England since 1997. Aquí con el since vamos a decir el momento en el que empezó. ¿Cuál fue el momento en el que empezó? Por ejemplo, el viernes pasado, el año pasado, cuando me gradué. Ese es el since. Vamos a expresar cuál fue el periodo de tiempo en el que inició esa acción. How long have you worked in London? ¿Cuánto tiempo has trabajado en Inglaterra? How long have you worked in London? Aquí estamos preguntando how long, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has tú trabajado en Londres? How long have you worked in London? Right? Para hacer preguntas de tiempo, de lapsos de tiempo con el presente perfecto. Ok, también cuando algo acaba de suceder apenas, ¿no? Quiero decir, acaba de suceder eso. Acabo de terminar esta acción. O sea que empezó en el pasado y justo ahorita la acabo de terminar. Entonces voy a decir, I have just finished. I have just finished. Yo he apenas acabado. Yo he justo ahora acabado. I have just finished. She has just written a letter. Ella justo ahora o ella acaba de escribir una carta. A minute ago, hace un minuto, ¿no? Esta expresión es muy común y se utiliza con el presente perfecto y va entre el have o has y el verbo en pasado participio. Si lo pueden ver, aquí está entre has o si fuera en plural. Por ejemplo, we have just written a letter, right? So we have that like that. She has just written a letter. Ella justo ahora acaba de escribir una carta. Right? Okay, so another form that we can use, otras palabras que podemos utilizar, otras maneras que podemos expresar es el ever, ever o never, to ask, to talk about time in the past, for example. Otra forma que podemos utilizar es el número 4, que es el ever o la palabra never, right? Ever quiere decir alguna vez y never, nunca. Entonces, el ever se va a utilizar para preguntar. Por ejemplo, have you ever been to Japan? ¿Alguna vez has estado en Japón? Have you ever? Have you ever? El ever funciona como decir alguna vez. Pero obviamente cuando lo traducimos, pues no vamos a decir
¿Has tú alguna vez viajado a Japón? Porque en español no le decimos así, pero diríamos, ¿alguna vez has viajado a Japón? Have you ever? Y el ever va a ir entre el sujeto y el verbo en pasado participio. Have you ever been to Japan? Have you ever been to Japan? Have you ever swam in the waters of Cabo San Lucas? Have you ever dived? Dived es bucear. Have you ever dived with sharks? Y podemos contestar si no lo hemos hecho antes y no queremos decir I have not been to Japan o I haven't been to Japan. También puede utilizar el never para decir yo nunca he estado en Japón. I have never been to Japan. Right? Que en la estructura es un enunciado positivo, ¿verdad? Porque no tenemos el not, pero el never para decir decimos nunca, entonces me da esa expresión de negación, ¿no? Esta número 5, already. Already se utiliza para enunciados positivos y también para preguntas. Por ejemplo, diríamos, si yo quiero decir, tú ya has hecho algo de esto, tú ya hiciste esto, tú ya lo hiciste. Ahora no es aún o nunca o alguna vez, sino aquí pregunto, ¿tú ya lo hiciste? Have you already visited your sister? ¿Tú ya visitaste a tu hermana? You have already, ya sucedió. Pero en negativo, cuando queremos decir, no, todavía no he visitado a mi hermana. Entonces diría, I haven't visited my sister yet. Y puedo decir, I have already visited my sister. Sí, ya visité a mi hermana. Yo ya visité a mi hermana. I have already visited my sister. Right? Entonces ahí vamos a decir, I have already. Es muy importante que se fijen dónde van colocados already, el yet. Si se fijan, casi siempre va hasta el final. Inclusive es importante que sepamos que el yet solo se utiliza en enunciados negativos y el already en